Entonces ese sería como el primer consejo, tener conciencia tuya de en qué estás utilizando tu tiempo realmente y en qué podrías estar utilizando. El segundo consejo sería que tenga mucha paciencia. Tú sabes el efecto Dunning-Kruger, que es que la gente cuando sabe un poquito ya cree que sabe lo que no sabe. Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame Algo. En este momento tenemos un invitado especial. En este caso nos va a contar toda su experiencia y miren lo interesante, nos va a contar toda su experiencia a pesar de la corta edad que tiene. Ha creado contenido y es una persona que no solamente se encarga de su profesión, que es la fotografía, sino que nos va a contar también muchas otras cosas de las cuales conoce. Le doy la bienvenida a Darwin. Hola Darwin, ¿cómo estás? ¿Qué más? Listo, Darwin. Vamos a arrancar con una pregunta sumamente sencilla y es, ¿quién es Darwin? Bueno, mira, yo me he criado toda la vida aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿cierto? Nunca he vivido en otra ciudad. Ya ahora mismo tengo 18 años, recién cumplió ahorita hace como 5 días. Yo toda la vida me he dedicado al deporte, ¿cierto? A la parte deportiva, las artes marciales. Y hace año y medio, 2 años, me comenzó a gustar el tema de la fotografía y entonces empecé a estudiarlo, desarrollando con libros, haciendo prácticas, viendo videos en YouTube, ¿cierto? Y terminé haciendo un grupo por WhatsApp, en un curso de fotografía, no sé si tú lo habrás visto, fue bastante conocido acá en Barranquilla, que hacíamos las clases en la Plaza de la Paz, y fueron más de 50 personas a la primera clase, etc. Entonces, siempre desde ese punto me ha gustado trabajar con las personas, ¿sí? Enseñarle cosas y ese tipo de ambiente. Excelente, Darwin. Y eso es algo súper importante, el poder de convocatoria que tienes. Inclusive tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas que participaron de ese evento y la forma en la que tú pudiste organizar un evento de esta, vamos a decirlo, magnitud, porque 50 personas es bastante. O sea, digamos que para un tema de fotografía en una ciudad como Barranquilla es bastante, ¿cierto? Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame cómo fue construir un evento alrededor de lo que muchas personas tienen como hobby, que es la fotografía. Bueno, fíjate, yo siempre he visto y he admirado mucho a los fotógrafos europeos, sobre todo de España. Entonces, ellos allá tienen una dinámica que es que se reúnen, sí, amigos, 5 o 10 amigos en un parque y contratan o llevan a una amiga que sea modelo y le empiezan a tomar fotos entre todos los fotógrafos que van allá. Entonces, yo al principio lo que hice fue que me reunía con un grupo de amigos, propios amigos míos, y íbamos a hacerle fotos entre nosotros, nos íbamos ahí a cualquier parte de la ciudad. Después, como yo vi que había gente con interés que me escribía por las historias de Facebook y los estados de WhatsApp, entonces yo vi que había mucho interés en eso de salir con nosotros, tal vez hacer fotos o simplemente ver o grabar con nosotros, simplemente estar ahí con nosotros. Entonces yo les escribí, fui añadiendo más personas al grupo, fueron saliendo más personas con nosotros, hasta que un día yo dije, bueno, yo he visto que ya yo manejo cierto nivel para explicar las cosas, para explicar conceptos básicos de lo de la fotografía y todo eso. Entonces, yo ya tenía varios como alumnos, compañeros, amigos míos, a los que yo les enseñaba personalmente. Yo dije, tal vez sea buena idea reunir a otro cierto grupo de personas, pero con ese énfasis específico que es en enseñarles cosas básicas de la fotografía, pero específicamente eso, no tanto como a salir, a mamar gallo y a divertirnos, sino más bien como a enseñarle cosas de la fotografía. Excelente, y mira cómo nacen las grandes ideas de, ok, mira, es algo que me gusta, ya venimos haciendo, he visto que en otros lados funciona, ¿qué tal si lo lanzamos a las redes y ver qué pasa? Y que desde ahí se cree esa comunidad. En este momento, ¿cuántas personas han participado de ese tipo de sesiones? ¿Cuántas, podrías decir así, a vuelo de pájaro, han participado? Bueno, mira, en el grupo de WhatsApp en el que nosotros teníamos, habían 120, 130 personas, la mayoría
la gran mayoría eran colombianos, había uno de México y uno de Argentina. Y en las clases presenciales solían ir entre 20 a 30 personas, la vez que más fueron como 40 personas, que fue allá en la Plaza de la Paz, en el Amira, y también en el Parque Amira La Rosa, que queda por aquí cerca. Darwin, ¿cuál es tu tipo de fotografía favorita? Bueno, fíjate, esto será algo como polémico, algo que la mayoría de personas no entiende, que es que la cosa que tú más te guste normalmente no va a terminar siendo lo que a ti te debe comer o lo que tú más vayas a hacer. En mi caso, a mí el tipo de fotografía que más me gusta es tomarle fotos a animales, sobre todo a lo que es la vida salvaje, llámese las aves y los felinos. En este caso, por ejemplo, yo hice un proyecto donde fui al zoológico de Barranquilla a tomarle fotos a los animales más grandes que ellos tenían, ya desde los tigres y las jirafas y los elefantes. Pero normalmente mi tipo de trabajo que más hago yo son eventos sociales, ya sé, cumpleaños, bodas, quinceañeros, trabajo de estudio con personas, a veces tomarle fotos a objetos de negocio, joyería, ropa. Sí, pero el tipo de fotografía que a mí más me atrapa, más me llama la atención siempre ha sido lo de los animales. Excelente, y eso es algo importante que dices ahí, Darwin, y tienes mucha razón. A veces en nuestra profesión, que es tan amplia, nosotros que trabajamos en el tema digital, porque la fotografía ahorita tiene un factor muy importante digital, a veces nos toca, ok, mira, unos 15 años, sí, pero fotografiar vida salvaje, aves, es muy diferente, pero ¿qué es eso? Que a veces uno tiene que comerse, como dice, 2 verdes por una madura. Entonces, ahí que uno tenga la oportunidad de desempeñarse. ¿Y qué sientes cuando tienes la oportunidad de hacer ese tipo de fotografías, en este caso de naturaleza? Bueno, fíjate, yo comencé a darme cuenta que era lo que a mí más me gustaba, porque cuando yo estaba empezando, me despertaba a las 3, 5 de la mañana a hacerle fotos a las aves que, si tú lo sabes, esa es la hora que todas las aves están despertando, están trinando allá en los árboles. Entonces yo me despertaba justo a esa hora, antes de que todo el mundo, a ir a hacerle fotos a aves. Todos los días me despertaba y hacer eso. Entonces era como muy relajante, muy reflexivo, ¿sí me entiendes? Excelente. ¿Y qué es lo que en este caso, Darwin, te queda de esa experiencia tomando fotografías en el zoológico? O sea, ¿qué aprendiste tomando esas fotografías de los animales? O sea, Bueno, te comento, en el zoológico yo no sabía, la verdad, que el zoológico es una fundación. Realmente ellos lo que hacen es rescatar animales que están en cautiverio o que iban para la venta ilegal. Yo pensaba que eso era un negocio más que todo donde ellos estaban ganando plata, pero la realidad es que ellos, la mayoría de los que trabajan ahí, yo me di cuenta, porque yo hablé con ellos, yo estuve allá, son voluntarios, o sea, realmente ellos no están recibiendo ninguna paga, no están generando ningún dinero, y que el zoológico de Barranquilla realmente es uno de los mejores de Latinoamérica, que recibió incluso un premio por el cuidado y la atención que le daban a sus animales. Entonces, para mí fue muy revelador darme cuenta de que tanto tiempo que yo he estado aquí yendo al zoológico, porque a mí me ha gustado mucho, he ido varias veces, y nunca me había puesto a pensar cuál era la historia, que realmente eso fue un lugar que allá donaron y que nadie lo había tenido, lo habían dejado perder hasta que llegó alguien, lo recuperó. O sea, es una historia de muchos años, el zoológico ya muchos años ahí, y que es un proceso que han tenido muchas personas en sus manos para poder que hoy en día hayan todos esos animales ahí al cuidado y al servicio de esos veterinarios que los están cuidando allá, y que los barranquilleros los puedan ver cada vez que ellos quieran ir allá. qué bien, yo de verdad nunca había ido, nunca he ido a Barranquilla y menos sabía que tenían un zoológico tan chévere. ¿Y qué animales tienen? O sea, ¿tienen jirafas y todo? Sí, claro, allá, por ejemplo, el animal que a mí más me gustaba allá y que todo el mundo quería ver era el tigre. Tienen un tigre blanco, ¿cierto? Que le encanta posar a ese tigre. Y si tú puedes buscar la foto allá, la puedes poner así como en el video. Hay una foto que yo le tomé al tigre justo cuando en el momento que estaba rugiendo abrió la boca, así se veía full chévere. Pero también tienen un elefante, unas jirafas, cebras, tienen serpientes, arañas, tienen un avestruz, tiene un montón de animales, la verdad, es muy variado.
Ah, excelente, ¿no? Eso es, por lo menos yo también soy muy fan de la vida silvestre. En este caso, inclusive a mí los zoológicos todavía me chillan un poquito, porque a mí sí me gusta ver como los animales en su hábitat natural, pero bueno, es la única oportunidad a veces que uno va a tener en su vida de ver un tigre en un zoológico, por lo menos aquí en Bogotá, que queda el Jaime Duque, que también tienen una exhibición de animales bastante amplia. Y esa parte importante de la fotografía, Darwin, que creo que tienen el tema de la fotografía de naturaleza o de conservación, es el tema de la paciencia, ¿cierto? De levantarte a esa hora de la mañana, pero la paciencia para esperar la toma perfecta que puede durar. ¿Cuánto tiempo puedes durar esperando la toma perfecta? Pues tanto como esperando, no lo diría yo porque no es como que tú estés quieto, estático, más bien es como el entrenamiento, un calentamiento. Tú estás tomando fotos, pero esas primeras las primeras 2, 3 horas que vas a estar no van a ser las mejores. Por ejemplo, yo muchas veces ha pasado que he estado tomando fotos en la mañana a las aves durante 3, 4, 5 horas, incluso estando ahí quieto, completamente esperando. Y las primeras 100 fotos que tomo, ninguna sirve, o sea, no me gusta ninguna, me llama la atención. Pero justo la última o la penúltima foto que yo dije es tan buena que yo dije, ya está. Ya hice la foto que yo quería hacer, ya me voy. Entonces, depende mucho de cuánto tiempo puedes estar esperando tú, pero lo que sí es verdad es que en mi caso hay un punto en donde tú dices, no, esta foto es la foto, o sea, ya no voy a seguir porque no sé que no voy a sacar un resultado mejor. Entonces, yo hasta que no consigo eso no me voy. Y gracias, siempre he terminado sacando esa foto, independientemente de cuánto tiempo me haya tocado. Excelente, y eso es algo súper chévere que me dices, Darwin, de que yo creo que yo por eso nunca hice match con el tema de la fotografía, porque yo soy muy indeciso, o sea, yo tomar 20 fotos y tener que decidir por una, eso para mí es una tortura, o sea, de verdad que yo, ¿qué hace que esa foto sea mejor que la anterior? No sé, no puedo decir, al menos que haya sido una toma totalmente diferente, pero yo sé que un fotógrafo puede fácilmente lanzar una ráfaga de 6 fotos en un momento y decir, esta es la correcta que voy a utilizar, y eso es algo súper chévere. Y a partir de eso, Darwin, ¿cuándo sientes tú que arrancó tu pasión por la fotografía? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que agarraste una cámara? ¿Fue cuando hiciste algún tipo de fotografía? ¿Cuándo fue ese clic que tú dijiste, yo me quiero dedicar a esto? Bueno, fíjate, mi familia siempre han estado presentes los fotógrafos, pero yo no los conocía, yo no hablaba con ellos. Mi tío fue fotógrafo de profesión durante más de 30 años, pero yo nunca lo sabía hasta después cuando ya yo también era fotógrafo. Entonces, la primera vez que yo me di cuenta de que me gustaba la fotografía no fue tanto por la fotografía, sino por el diseño gráfico y todas las artes gráficas, editar en Photoshop y la ilustración y todo eso. Yo empecé a hacer diseños en Photoshop y a aprender lo que era el retoque de pieles y retoque de fotos. Entonces hubo un tiempo en donde yo dije, bueno, pero yo también quiero tomar mis propias fotos para también editarlas yo. Y entonces ahí empecé a tomarlas con el celular, después me regalaron una cámara que había ahí en la casa, nadie la tenía ahí, yo la cogí, me la llevé y empecé a hacer fotos, empecé a ver videos, hasta que una vez me regalaron a mí, yo le pedí a mi papá que me regaló mi primera cámara, que fue una cámara que salió en el 2003, ¿cierto? Estaba muy, muy limitada, la memoria costó más que la cámara, porque era una memoria súper vieja que no había, ya no se producía, no, eso fue un cuento. Pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque tener tantas limitaciones en esa cámara hizo que yo aprendiera cómo hacerlo yo mismo y no tanto como que lo hiciera la máquina. Esa cámara no podías tomar fotos a oscuras, no tenía estabilización, no enfocaba, tenía que enfocar manualmente, y un montón de más cosas. Entonces eso me hizo aprender mucho más rápido fotografía, porque había muchos problemas y yo tenía que buscar la manera curiosa, por así decirlo, de encontrarle esa solución. Sí, y eso es súper importante que en el caso de un fotógrafo su herramienta es la cámara. Entonces, ¿qué pasa? En este momento sabemos que hay muchas cámaras que ya casi que es automático. O sea, la fotografía ya ha llegado al punto en que los teléfonos tienen un nivel de calidad
como por decir, esa cámara que tal vez tú tenías que era viejita, o sea, ya están a ese nivel. ¿Y qué pasa? La fotografía se democratizó, por así decirlo, para todas las personas. Antes de verdad tú necesitabas un fotógrafo para tomar unas buenas fotografías, y ahorita hay profesionales muy buenos que hacen fotografías con celulares de gama media alta. Pero ¿qué pasa? Que tú hayas aprendido con una cámara mecánica, por así decirlo, ya eso cuando te llega a una máquina mucho más potente, lo dicen los corredores de Fórmula 1, o sea, pasar de un karting a un Fórmula 1 es un salto de calidad muy grande, pero tú no puedes agarrar y saltar de un Fórmula 1 a un karting, porque no lo vas a saber manejar. Entonces, esas son cositas muy importantes que debes tener en cuenta, Darwin, y a partir de eso, ¿cómo te sientes enseñando? O sea, lo que aprendiste de fotografía, que por lo que entiendo fue una gran parte de forma empírica, otra gran parte de forma profesional, ¿cómo te sientes compartiendo eso? Pues fíjate, a mí siempre me ha gustado que las personas me pregunten muchas cosas porque es que yo paso gran parte o en algún momento, ya casi no, pero en algún momento yo pasé gran parte de mi tiempo únicamente dedicándome a estudiar eso de manera consciente, de manera programada. Yo los primeros 3 meses, los primeros 3 meses que yo estuve aprendiendo fotografía fueron completamente empíricos, viendo videos, leyendo libros, todo eso, pero eran 6, 7 horas diarias todos los días practicando, leyendo, tomando fotos. O sea, yo la verdad le puse mucho empeño. Entonces yo veía que muchas personas conocían la parte superficial, por así decirlo. Ellos sabían prender la cámara, ponerle los parámetros, configurar lo básico y tenían una buena foto, pero su resultado podía ser mucho mejor si ellos se dedicaran un poquito de tiempo a estudiar lo que son las bases, lo que son cómo lograr un mejor resultado y qué es lo que hacía que un resultado fuera bueno y de calidad. Entonces, ese motivo de que la gente no encontraba o se les hacía trabajoso encontrar la información más fácil, porque normalmente el contenido está en otros idiomas. Por ejemplo, yo he visto la mayoría de los programas que yo he visto de fotografía han sido en inglés, han sido en francés, en portugués. O sea, muchas veces no están en el propio idioma que uno habla, entonces no hay mucho contenido porque tú sabes la situación económica, que no todos tienen las cámaras, los flashes, los equipos que se necesitan para aprender. Entonces, a mí se me hizo muy, muy interesante decir, bueno, yo podría enseñarles a la mayoría de personas que yo conozco todas estas cosas que realmente son muy rápidas de aprender, muy fáciles, muy sencillas, para que tengan un mucho mejor resultado, simplemente aprendiendo algo que pueden aprender en una tarde o un día o una semana. O sea, es algo muy, muy rápido realmente. Sí, y eso es una parte súper importante porque, no sé, Darwin, compartiendo uno aprende más, ¿cierto? Porque puede ser que Claro. una persona tenga un problema que uno no se dio cuenta, como, bueno, yo configuro esto así, así, asado, y te llega una persona y te dice, ay, si le pones esto aquí, y uno, oye, de verdad que nunca lo había tenido en cuenta de que si yo muevo esto para acá, para este lado, o para qué sirve este botoncito, o para qué sirve esta perilla, y que tú a partir de eso investigues y digas, bueno, resulta que eso que me estás preguntando, esa perillita o ese botón funciona para tal o cual cosa, y lo podemos utilizar de esta manera. ¿Y cuándo comenzaste en ese proceso, Darwin, de aprender de fotografía? ¿Qué edad? Bueno, fíjate, eso es algo muy complejo para mí, para identificar en qué momento yo empecé a estudiar fotografía o aprender fotografía o que me gustara. Pero realmente yo siento que empecé a estudiar de manera consciente, es decir, de yo sentarme a estudiar y decir, bueno, hoy voy a aprender tal cosa y hacer mi propio plan de las cosas que tenía que estudiar, fue como a finales del 2020, más o menos, ¿cierto? O sea, que yo llevaría como ya casi que 2 años, ¿sí? Oye, comenzaste bastante joven y qué chévere que tengas esa oportunidad de llevar a la práctica todo lo que estás aprendiendo. Y basado en eso, de tu pasión en la fotografía, ¿cuál es tu otra pasión, Darwin, que es el Hapkido? Cuéntame cómo nació eso. Claro, mira, esto es algo mucho más ya como más personal. Cuando yo era más joven, tenía 10, 11 años, cuando estaba en el colegio a mí me hacían bullying, a mí me decían que porque yo soy bajito, yo mido como 1,60. Entonces a mí me hacían mucho bullying y se metían conmigo y yo siempre terminaba peleando con todos los compañeros.
Entonces siempre andaba, era suspendido, me estaban llamando la atención, etcétera, llamaban a los acudientes. Bueno, el cuento es que yo una vez yo dije, bueno, yo no quiero seguir peleando con estas personas, voy a aprender para que ya me dejen de molestar. Algo así muy de película, muy cliché. Entonces, yo empecé a entrenar Hapkido cuando tenía 12 años, ¿sí? Ya yo llevo 6 años entrenando. Yo lo que hice fue que busqué un video de las 10 artes marciales más letales del mundo, bueno, y entonces apareció el Hapkido de una de esas, y entonces yo busqué Hapkido Barranquilla, y apareció el número de mi maestro, que actualmente sigue siendo mi maestro, y él daba clases los lunes, miércoles y viernes. Entonces yo, después de salir del colegio, que yo salía a las 6 de la tarde, me iba caminando bien lejos, bien lejos, hasta el lugar del entrenamiento yo solo. Y así era que yo duré como un año hasta que se cambiaron de lugar, seguimos practicando, me dieron mi primer cinturón, etcétera, etcétera. Y para las personas que no conocen qué es el Hapkido, ¿lo podrías explicar, porfa? Claro, el Hapkido es un arte marcial que surgió en Corea, está muy arraigado a lo que es el taekwondo, ¿cierto? El símbolo de lo que significa Hapkido es Hap, Ki, Do. Ki es energía, Do es camino y Hap es armonía, lo que quiere decir que es como el camino de la energía en armonía. El Hapkido es un arte marcial que se basa en la eficiencia, es como la mezcla de muchos artes marciales, de muchos conceptos de otras artes marciales, y se han sumado a las cosas que son más útiles. En el caso del taekwondo, por ejemplo, el taekwondo es el camino de la patada. Ellos se enfocan mucho en la parte deportiva y hacen énfasis en el uso de las piernas, ¿cierto? En el movimiento del juego de piernas. El karate es el arte de la mano vacía. Ellos se enfocan mucho en las manos, pero el Hapkido toma lo mejor de cada arte marcial. Nosotros usamos llaves, usamos derribo, los golpes con la mano abierta, golpes con la mano cerrada, las patadas, las luxaciones, etcétera, y también la parte deportiva. El Hapkido se divide en 3 ramas, que son la parte de la defensa personal, la parte deportiva y la parte del arte marcial. En la parte deportiva, por ejemplo, yo hace como ya casi que un año estuve en un torneo, en un nacional que hicieron acá en Cali, y que saqué una medalla de bronce. O sea, realmente no fue algo así porque nunca, acá no hay mucho apoyo. Realmente el Hapkido aquí en la costa atlántica es un arte marcial bastante nueva. Tiene menos de 10, 15 años de que se esté practicando aquí, cuando allá en el interior del país ya tiene más de 30 años. Entonces ya se ha podido estandarizar más, se ha dado a conocer. Nosotros realmente no hemos tenido mucho apoyo así de las entidades deportivas que hay aquí en Colombia, pero siempre hemos estado ahí entrenando. Excelente, ¿no? Y la importancia de un arte marcial. En mi oportunidad yo practiqué taekwondo, me dieron una patada que me dejaron viendo estrellitas y yo dije, ya, por aquí no es. Pero después, más grande, practiqué aikido, que es muy similar. Fíjate tú que tú dices que te dieron una patada y te desmayaron. Bueno, yo hace ya 2 años y medio, 3 años, me dieron una patada en un entrenamiento que me fracturaron la mandíbula aquí en 2 pedazos. No, por lo menos a mí fue una patada y tú sabes que uno usa el casco en el taekwondo, entonces fue como eso, pues el pitico en el oído, vi estrellitas y yo dije, bueno, tal vez por aquí no es. Entonces, por ese lado, pero después más adelante practiqué aikido casi que por año y medio, y la importancia de eso, de la disciplina, de lo que te enseña un arte marcial. Uno llega siempre porque le quiere caerle a golpes a alguien y se termina convirtiendo eso en una disciplina, en una forma de inclusive de resolver los problemas de una manera que no llegue a la violencia, porque vamos a decir que las artes marciales se enfocan mucho a eso, que el último punto sea la violencia. O sea, que inclusive no es atacar, sino que si te toca defenderte, que sepas cómo hacerlo. Sí, claro. Pero algo importante también es que yo he traducido eso, yo digo que yo saqué del aikido el aikido verbal, y es que en las discusiones, en las negociaciones, uno también tiene que hacer aikido verbal. O sea, cuando una persona intenta ofenderte, lo que uno no hace es que le devuelve, sino que, oye, mira, uno le da la vuelta y termina haciendo un comentario totalmente diferente a lo que la persona esperaría que lo atacaran, porque las discusiones siempre terminan en eso. ¿Quién tiene, como dicen, las guabinas más grandes? Y la idea nunca es eso, o sea, porque no se consigue nada. Pero a partir de eso, Darwin, ¿cómo tú juntas
la fotografía con el arte marcial? O sea, ¿qué puntos en común encuentras tú? Bueno, fíjate, eso es algo que yo incluso decía bastante en las clases, que es que yo, el énfasis que le daba como la forma, la metodología que yo utilizaba para dar las clases de fotografía era similar a cómo yo daba las clases de las artes marciales, porque yo también empecé a dar clases a niños de artes marciales en un colegio cuando yo ya llevaba como 4 años entrenando. Entonces hicimos un curso de primeros auxilios, hicimos un curso de metodología para la preparación física, cómo tratar a los niños, etcétera. Entonces lo que nosotros hablando del grupo de Hapkido, le hacíamos énfasis a los niños, era trabajarle la parte psicológica, la parte de cómo manejar sus emociones, cómo controlarse, porque, ¿sabes? Los niños siempre son muy ansiosos, que quieren ir y cogerlo todo, ir a todos lados, verlo todo, jugar con todo. Entonces nosotros lo que hacíamos era que intentamos estimular esa parte de la interactividad con el mundo, con su entorno, pero desde una parte deportiva, es decir, haciendo ejercicio. Entonces, las artes marciales, ¿cómo las conecté yo con la fotografía? Bueno, cuando nosotros iniciamos la clase de las artes marciales, lo primero que se hace es saludar al grado mayor, en este caso al maestro. Después se saluda al grado superior, o sea, al compañero más avanzado. Y ya después empezamos la clase con un calentamiento, empezamos saludando, bla, bla. En las clases de fotografía yo lo que hacía era que saludaba a todos los que llegaban ahí, yo los saludaba personalmente, les daba la mano, les decía muy buenos días, ¿cómo están? A todos. Eso, en mi caso, yo lo tomaba como una muestra de respeto hacia ellos que iban a estudiar y una muestra de respeto de ellos hacia mí, que era el que les iba a enseñar. Entonces, cuando ya iniciamos la clase, lo primero que hacía era preguntarles qué tal, cómo les ha ido, cómo están, cómo se sienten. O sea, todo muy empático, o sea, muy poniéndome yo en los zapatos de ellos, porque ellos también no solo es que sean personas que pagaron por ir a aprender algo, sino que también son personas que tienen sus problemas allá en sus casas y tienen sus propias situaciones que viven todos los días. Excelente, y esa parte me parece súper clave, Darwin, de cómo tú puedes sacar algo tan importante como es las artes marciales. También tienen eso, la fraternidad, o sea, oye, mira, yo puedo conectarme muy bien con cada una de las personas que están participando. Yo creo que esa conexión entre diferentes cosas es lo que al final del día es la creatividad. La creatividad es la unión de puntos que parecen inconexos. Entonces, que tú puedas hacer esas cosas es súper chévere. Y a partir de eso, Darwin, ¿qué consejos le darías? O sea, ¿cuáles son esos 3 consejos para las personas que quieren iniciar a aprender a hacer fotografías? Bueno, fíjate, no solo a aprender fotografía, sino como a aprender cualquier cosa. Yo me he dado cuenta en mi propio aprendizaje autodidacta, que es que, comenzando como por así decirlo, el primer punto para tú aprender no solo fotografía, sino cualquier cosa, es que te quites la preconcepción de que no tienes tiempo. Es decir, hay muchas personas que realmente no tienen tiempo, personas que tienen hijos, que tienen trabajo, que tienen que estudiar, pero la mayoría de personas que te dicen que no tienen tiempo son personas que están estudiando en el colegio, en la universidad, y que la mayor parte del tiempo la utilizan es en las redes sociales, en los celulares, etc. Yo me he dado cuenta que en mi propio tiempo yo lo usaba, era en su gran mayoría para ver Facebook, para ver YouTube, para ver Instagram, para ver TikTok, todas esas cosas. Entonces lo que yo hice fue que de mi celular desinstalé todas esas aplicaciones y me puse completamente desde Wikipedia, desde Google, a leer libros y todas esas cosas, enfocando más el tiempo en esas cosas. Entonces el primer consejo sería como mantén la conciencia en lo que utilizas tu tiempo. Es decir, uno no se da cuenta muchas veces de en qué utiliza el tiempo. Y tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿cuántas horas al día tú le dedicaste específicamente así, específico? ¿Cuánto le dedicaste a YouTube, a WhatsApp, a Instagram? No te lo saben decir. Ellos saben que lo utilizan, pero no saben cuánto tiempo le están dedicando. Entonces, si tú vas sumando eso todos los días, te da que ellos invierten mucho tiempo de su vida al año en simplemente las redes sociales, que no son algo que realmente le estén aportando algo positivo a tu vida. Entonces ese sería como el primer consejo, tener conciencia tuya de en qué estás utilizando tu tiempo realmente y en qué podrías estar utilizando. El segundo consejo sería que tengan mucha paciencia. Tú sabes el efecto Dunning-Kruger, que es que la gente cuando sabe un poquito ya cree que sabe lo que no sabe. Entonces es como la autopercepción de que tú eres más de lo que en el momento eres. Entonces, yo diría que yo sufrí eso, claro, como cualquier persona que estaba aprendiendo cualquier cosa.
sentía que sabía más de lo que realmente sabía, y lo que me hizo es retrasar lo que yo estaba aprendiendo, porque entonces, si ya tú tienes una taza y la llenas de agua, ya no puedes llenarla más, o sea, tienes que vaciar la taza para poder seguir llenándola más de conocimiento, ¿sí me entiendes? Entonces, uno tiene que saber aceptar que uno es un ignorante y tiene que empezar a aprender las nuevas cosas que a uno les cuesta más. Por ejemplo, a mí lo que más me costaba era lo que la gente llama como la estética, el arte, ¿sí me entiendes? Yo nunca me he considerado un artista, siempre me he considerado un fotógrafo, porque la parte del arte para mí es más subjetiva y yo estoy buscando más como concretar una foto correctamente hecha, que eso en términos artísticos no existe, o sea, el arte es completamente subjetivo, no hay algo correcto o incorrecto. Entonces sería eso el segundo consejo sería como no cerrarse al nuevo conocimiento que te pueden aportar cualquier persona y aceptar que uno no sabe todo, no sabe todas las cosas y que siempre puede aprender cosas nuevas. Y ya el tercer consejo sería como que las personas intentaran, cuando ya saben algo, enseñárselo a otra persona y así para poder reforzar el conocimiento. Yo me di cuenta de que yo pensaba que sabía algunas cosas, así como tú lo dijiste, pero no las había interiorizado realmente, o sea, no había llegado a ese nivel en donde yo simplemente no lo pensaba, sino que lo hacía. Después de que yo logré repetidamente darle clases a otras personas, enseñarles lo mismo, ya llegó un punto donde yo no pensaba en eso que iba a hacer, sino que simplemente lo hacía. Entonces eso sería como repetirlo hasta el punto en donde ya tú no pienses en lo que vas a hacer, sino que simplemente lo hagas. Prenda la cámara, pongas lo que vayas a poner y enseguida empieces a hacer fotos. Eso va a tomar bastante tiempo, no es algo que pase de la noche a la mañana. A mí me costó más de 1 año y medio conseguirlo, y eso es bastante decir para algo que realmente es bastante fácil. O sea, yo te puedo dar las explicaciones, tú con una cámara, yo te digo, no, ponle tal ISO, tal diafragma, tal tiempo de exposición, y tú puedes tomar una foto buena desde aquí, yo hablándote desde allá. Pero hacer eso tú mismo y en cada situación y de manera rápida y efectiva, o sea, que siempre funcione, es muy, muy, muy complicado hacerlo porque requiere mucho estudio, mucha práctica, mucho tiempo. Entonces sería eso de que sigan estudiando y que no se detengan, no se frenen en que ya yo sé un poquito, entonces ya me voy a quedar ahí. No siempre aceptar que uno tiene que saber, puede aprender muchas más cosas y puede siempre perfeccionar lo que ya sabe. Excelente, Darwin. Esos aprendizajes me parecen claves tenerlos en cuenta porque sí, digamos que parece fácil, como te lo mencioné ahorita, las personas creen que tomar fotografía es listo, agarro, abro la cámara y chao. No, pero que tú tengas en cuenta las características claves de una fotografía. Una fotografía que vas a subir a tus historias no es la misma que vas a subir a tu book de productos, que vas a agarrar y la vas a colocar, enmarcar, inclusive. Son cosas que hay que tener en cuenta y que la práctica, la constancia, ese reflejo muscular que yo siempre he dicho que tienen los fotógrafos es una cosa súper loca. Porque, ajustar, taca, aquí cambiar, eso para mí es como tratar de manipular un volante de Fórmula 1. Esa vaina tiene muchos botoncitos y que puedan coordinar eso para hacer una fotografía en un momento, o sea, en un momento que pueden ser 2-3 segundos que se abrió esa ventana de oportunidad para tomar una fotografía. A mí me parece eso súper clave. Y a partir de eso, Darwin, ¿qué es algo que no debe olvidar nunca ninguna persona que se vaya a dedicar a la fotografía? Bueno, yo diría que dependiendo del contexto, es muy diferente lo que puede aprender o lo que debería aprender primero una persona que vive en cierta parte o cierta situación. Por ejemplo, si tú tienes la capacidad de empezar comprándote una cámara y salir a tomar fotos y ir a cualquier lugar, por ejemplo, un lugar turístico donde salgan muy buenas fotos y etcétera, o tener la capacidad de salir, el tiempo para hacerlo y practicar, yo diría que es muy importante que tú lo que primero que hagas sea darte cuenta de las cosas que ya tienes y aprovecharlas, sacarles el máximo provecho. Y cuando no tienes esas capacidades, por ejemplo, yo estuve más de 5 meses estudiando fotografía sin cámara, o sea, simplemente leyendo, viendo los puntos, porque no tenía la capacidad de tener la cámara, entonces yo no me frené. Hay gente que lo que hace, algo que no tienes que hacer, es frenarte y decir, no, es que yo no tengo cámara, entonces cuando tenga cámara voy a aprender fotografía, o cuando tenga el flash voy a aprender a usar el flash, o cuando tenga tal cosa voy a aprender. No, lo mejor es que tú puedes hacer es prepararte antes de tener esa cosa que tú quieres tener, que vas a necesitar
para cuando ya la tengas, ya puedes utilizarla. Mira, yo te cuento que cuando yo recibí la mayor parte del equipo que utilizo hoy en día, que recibí un lente, un flash, una cámara, un softbox, todo eso yo no lo sabía usar, o sea, me llegó 2-3 días y enseguida me tocó hacer un trabajo muy grande, un trabajo que llevaba un proyecto muy ambicioso que llevó mucha producción detrás y realmente no salió el mejor resultado que puede haber salido por obvias razones, porque llevaba 2-3 días utilizándolo, o sea, tú no puedes aprender a dominar todas esas cosas en tan poco tiempo, ni siquiera puedes aprenderlo a dominar en un año. Entonces, el resultado que se llevó ahí no fue demasiado deficiente para lo que podía haber ofrecido si hubieras estado mucho más tiempo, mucho más preparado previamente, y si hubieras sabido todas esas cosas, las fotos hubieran salido muchísimo mejores de lo que salieron en ese entonces. Entonces, realmente no importa cuál equipo tengas en ese momento, porque en ese momento yo tenía mucho equipo más del que yo sabía manejar. Entonces, lo importante no es cuánto sepas manejar, sino lo que tú tienes lo sepas manejar, o lo que tú quieres tener ya lo sepas manejar. Claro, y es esa ventana de aprendizaje que es muy importante, Darwin, y me parece clave que lo hayas mencionado, de que cuando yo tenga, ¿no? Ahorita hay la oportunidad de que tú tengas acceso a tutoriales, a herramientas, inclusive a simuladores de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti ser mucho más eficiente para que cuando te llegue el equipo, cuando lo tengas que desarrollar, ya hagas clic mucho más rápido. Y me parece interesantísimo eso, Darwin. También ahí te quería dar un dicho que es que cuando la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Y eso que nos dijiste es súper clave de que, ok, me llegaron los equipos, yo no los sabía usar, tuve que aprenderlo lo más rápido posible, pero el resultado no fue del nivel que yo esperaba. Entonces me parece clave eso, Darwin. Y quiero ya ir cerrando con una pregunta que es súper importante para nosotros y es, Darwin, cuéntame algo. Te cuento algo. Bueno, fíjate, es algo bastante irónico, pero yo llevo, esto estaba hace 1 hora, 2 horas, en una cita médica oftalmológica, ¿cierto? Yo uso gafas desde hace 15 años. Yo tengo un problema de la visión bien grande. En el ojo izquierdo prácticamente no veo absolutamente nada. Sin las gafas todo se ve absolutamente borroso. Entonces, es muy irónico cómo la vida pone estas situaciones en donde yo, una persona que tiene muchos problemas de la vista, nunca ha tenido una vista perfecta, le gusta una cosa, una profesión, una pasión que tiene tanto enfoque, tiene tanto de la vista, tiene un factor muy importante. O sea, no puede existir un fotógrafo que haya nacido ciego, no sabe los colores, no puede percibir la profundidad. O sea, es muy complejo este tema. Entonces, yo me he puesto a pensar, ¿qué haría yo qué estaría haciendo yo realmente si yo hubiera nacido ciego? O sea, me estaría todavía dedicando a la fotografía. ¿Qué clase de persona sería yo si no hubiera hecho todas esas cosas? Claro, ¿no? Y es un punto súper importante de eso, o sea, las ironías chistosas de la vida, donde siendo fotógrafo, digamos que tienes que usar lentes, pero bueno, también tienes que usar otro tipo de lentes. Y a partir de eso, Darwin, ¿cuál sería tu mensaje final para todas las personas que nos están escuchando? Claro, mira, yo te diría que si tienes una pasión, una idea, un proyecto, un emprendimiento, cualquier cosa que tú quieras hacer, no te limites a las cosas que ahora mismo tienes. Tienes que pensar, no tener una visión cortoplacista en lo que ya yo tengo, en lo que voy a hacer hoy, en lo que voy a hacer ahora, sino que tienes que formarte un plan para ti mismo. Tienes que saber qué es lo que vas a hacer en 1 año, en 2 años, en 3 años, y obviamente la mayoría de veces no van a salir las cosas como tú quieres, pero tienes que tener un objetivo claro para poder tomar acciones hoy. Lo que tú estás haciendo hoy va a ser lo que va a ser quién eres tú mañana, ¿me entiendes? Entonces sería como ese ejemplo de no decir mucho. He escuchado, tengo muchos amigos de mi edad que dicen, no, yo cuando voy a buscar trabajo, o voy a buscar qué estudiar, o voy a buscar qué hacer cuando cumpla 18 años, cuando tenga trabajo, cuando tenga la carrera. Entonces, yo nunca me he pensado en eso, no. Yo siempre he estado entrenando, o siempre he estado buscando cosas que hacer, porque siempre me ha gustado nunca quedarme quieto. Yo veo que la mayoría de personas tienen esa visión de cuando yo me case, o cuando tenga hijos, o cuando tenga esto, o que también dicen, no, pero disfruta tu juventud. Entonces, yo le digo, pero yo estoy disfrutando de lo que yo hago. O sea, disfrutar de tu juventud no solo es ir con tus amigos, salir a tomar, salir a una fiesta, ¿no?
yo también estoy disfrutando de todas las cosas que yo hago, de todas las cosas que yo aprendo. De que muchas veces la gente se cierra a una sola forma de ver cómo puede terminar su vida, cómo puede ellos concluir su vida, cómo llevar su propio bienestar. Excelente, Darwin, me parece clave eso que dices de que no esperemos sino que hagamos en el momento. Eso creo que es súper importante para todas las personas que están escuchando este podcast. De verdad, gracias, Darwin, por acompañarnos, por todos esos aprendizajes, por esa experiencia de vida, porque de verdad que me queda súper claro de que no hay tiempo. O sea, si tú quieres empezar a hacer algo, hazlo ya. ¿Y por qué? Porque de todos modos, si eres mayor, si eres joven, el tiempo es igual para todos, y que tú empieces hoy te va a permitir que dentro de 3 años tal vez puedas estar diciendo que estás viviendo de tu pasión. De verdad, Darwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a este momento. Recuerden que vamos a dejar las ligas o los enlaces, como él también le dicen, aquí abajo en los comentarios, para que sigan a Darwin, los consigan y también puedan ver todas sus fotografías. Recuerden que todas las semanas estamos compartiendo contenido sobre marketing, emprendimiento y producción. Mi nombre es Antonio Alarcón y nos vemos en la próxima.